para que no caiga la maldición de Dios sobre ella. Puede hacer uso de esos diezmos como quiera, como su espíritu le indique, y sobre todo debe también diezmar, si no tiene a quién, el tesoro de su misma iglesia. Muchas personas congregadas, o no, en su afán de hacer justicia, en su propia opinión administran el diezmo de Dios. Ellos mismos reparten o dividen de la manera que consideran más sabia. Los diezmos que le corresponden a Dios deben ser depositados en el alfolí de los templos, donde se adora a Dios, y que pasará por ley divina a la mano de alguien que Dios ha escogido y llamado para su servicio completo y perpetuo, pastores, sacerdotes y servidores a tiempo completo bajo la dirección del líder de la iglesia. Muchas personas depositan su diezmo en diferentes tipos de movimientos que también sirven a Dios, pero la palabra es clara y el diezmo debe ser depositado en la casa de Dios. De lo contrario, se está administrando el diezmo de la manera que no está citada en la Sagrada Escritura. La congregación tiene que entender que los diezmos son absolutamente del servidor de Dios, quien no debe rendir cuenta a nadie de la heredad que Dios le ha dado. ¿Cómo lo gasta? Es su problema. Puede hacer lo lujo que quiera, es la herencia de Dios para él. Nadie tiene que reprochar, en el caso que se dé, el enriquecimiento del ungido de Dios. El pastor o sacerdote no debe sentirse presionado por la congregación, no debe incorrectamente rendir cuenta de su diezmo. El Señor, nuestro Dios, así lo dispuso, como lo veremos bíblicamente a continuación. ¿Quién vive? A su nombre. Diezmo, origen y base bíblica. Vamos a entrar a esta materia. La mención inicial del diezmo la encontramos en Génesis 14:20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tu enemigo en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham diezmando al sacerdote Melquisedec. Cuando Jacob sintió la presencia de Dios en Betel, después de la visión y el sueño de ángeles bajando y subiendo por una escalera, le hace la promesa a Dios de diezmarle de todo cuanto le dé. Está reconociendo a Dios como su proveedor. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Génesis 28:22. Debemos reconocer a Dios como nuestro único proveedor. Él es quien permite nuestras provisiones, nuestro ingreso. A cambio, en un acto de reconocimiento de parte nuestra, Él nos pide el 10% de todo lo que Él nos da para probarnos. De todas formas, nos seguirá dando. Cuando tenemos poco, quizás lo necesario o justo para gastar se nos hace difícil dar el diezmo, porque desajustamos. O quizás la ganancia es mucha y da lástima, o pesar diezmar tanto para el pastor o sacerdote. Esta negativa tendrá su consecuencia, porque inmediatamente el enemigo nos acusará con Dios y pedirá permiso para tocar nuestras finanzas si estamos bajo el cerco de protección de Dios. Si no estamos bajo esta protección, la maldición de Dios se activará automáticamente, se activa esa maldición. No debe importar al cristiano el fin o uso del diezmo por el pastor o sacerdote. Él está diezmando para Dios, quien ha decidido a quién se lo da. La bendición y multiplicación viene de lo alto, no del hombre. Jacob honró a Dios con su promesa. Gracias a eso fue multiplicado y encontró gracia ante Dios. En Levítico, Jehová establece diafanamente el diezmo para él, indicando que es diezmo de la tierra, o sea, 10ª parte de una propiedad, todo el fruto de la tierra, de vacas y ovejas, que era en ese tiempo las principales riquezas. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa de cada Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vaca o de oveja, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Levítico 27:30-32, amado hermano. El Señor también da a conocer a Israel su pueblo, dónde deben depositar y en manos de quién y a quién pertenece el diezmo, una vez que ha sido traído a su casa. En otras palabras, a quién ha decidido Dios dar el diezmo que le pertenece a él y depositado en su templo. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión.
Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual le he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Amén. Números 18, 21 al 24. No se puede pretender que se rinda cuenta de una herencia con la que nada se tiene que ver. La herencia o heredad es un asunto entre el heredado y el que quiere heredar. Es un acto soberano. Es así como Dios en su soberanía hereda a los levitas los diezmos que les pertenecen y les son traídos por el pueblo. ¿Cómo los utilicen? Es problema de los levitas. Dios no manda que rindan cuentas a nadie, ni les dice la forma de utilizarlo. Son de ellos y nada más. Al tomar nosotros, los gentiles, los mandamientos de la ley de Dios y asumir el cumplimiento de sus mandatos y estatutos, somos beneficiados con las 34.000 promesas de la Biblia, y principalmente con la salvación y la vida eterna que nos trajo Jesús, a quienes no somos judíos. De lo contrario estaríamos perdidos. Amén. Al tomar la promesa de Dios como nuestras, al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro libertador, estamos aceptando cumplir con lo que Dios manda para tener una vida nueva y plena con Dios y no con el mundo. Aceptamos depender del Altísimo, aceptamos diezmar, aceptamos a ese socio celestial. No tenemos que ver en absoluto a quién le da nuestro socio su ganancia o su 10%. Eso es problema de él. Nosotros debemos limitarnos a cumplir con nuestro compromiso adquirido. Una vez que aceptamos a Jesús en nuestro corazón de depositar ese 10% en la mano de quien nos indicó desde el principio. Los judíos a los levitas, que eran los encargados únicamente del servicio del templo, y nosotros, los gentiles, también hijos de Dios, en manos de quien dirige y administra el templo, en este caso el pastor o sacerdote. El diezmar es aplicado incluso a los pastores o sacerdotes. A los levitas se les estableció la forma de diezmar. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, así hablará a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado, de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Amén. 18, números 18, 25, 26. Este diezmo de los pastores es presentado a los pastores, quienes dan cobertura espiritual. En el caso de la cobertura directa de Dios, debe ser, como en este caso, en nuestro ministerio, la cobertura viene directa de Dios. Este diezmo debe ser presentado en el tesoro del templo y usado para fines propios de la iglesia, en dependencia de sus necesidades. Incluso ofrenda a gente necesitada, pero una vez depositado en el alfolí. Dios apartó a la tribu de Leví, hijo de Jacob, que son levitas, para que le sirvieran perpetuamente, totalmente consagrados para Dios, únicamente en el servicio del templo, que significa también para nosotros la iglesia. En aquel tiempo apartó a Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad. Como Jehová, Dios le dijo, Deuteronomio 18, 8, 9. Nuestro Señor establece la protección para el levita, que es un servidor directo de Dios, el que debe ser saciado conforme a la riqueza de los demás. No debe pasar necesidades. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. A fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tu población, y comerán, y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano hiciere. Deuteronomio 14, 27, 29. De las 12 tribus de Israel, 11 recibieron la promesa
y la herencia del territorio o extensiones de tierra. A los levitas no se les repartió tierra, porque Dios es su herencia. Los diezmos consagrados a Dios son su herencia perpetua, con lo que podían comprar y tener propiedades, hacer su patrimonio producto de los diezmos. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él le ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. De lo que ofrecieren en sacrificio, buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, la quijada y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, las primicias de la lana, de tu oveja le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus, para que esté para meditar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Y cuando salieron levitas de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos los levitas que estuvieran ahí delante de Jehová. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Deuteronomio 18, del 1 al 8. Al pueblo de Israel se le ordenó que el diezmo de los frutos de su tierra cada 3 años, y compartirlo con los necesitados. Cuando acabas de diezmar todo el diezmo de tu fruto en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tu aldea y se saciarán. Deuteronomio 26, 12. En el libro de Josué encontramos reafirmación de la herencia de los levitas, en vista de que no se le asignó territorio como a las otras tribus hermanas. Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová Dios de Israel son su heredad, como él le había dicho. Josué 13, 14. También lo encontramos en Josué 13, 33. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él le había dicho. Y en Josué 18, 7. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Durante el reinado de Ezequías, el pueblo trató de ponerse a cuenta con Dios, destruyendo los ídolos construidos y todo lugar de adoración de imágenes. El pueblo judío reconocía que dentro de la relación armónica con Dios era necesario para prosperar llevar el diezmo al templo para los levitas, porque de esta forma Dios multiplicaba las bendiciones y llenaba los tesoros de cada uno. Era algo que ya tenían probado. Cuando el corazón se les endurecía y volvían a su inmundicia, lo descartaban y no diezmaban, le robaban a Dios. Por eso han sido sus grandes castigos durante su existencia. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en la ciudad de Judá dieron del mismo modo los diezmos de la vaca y de las ovejas. Y trajeron los diezmos de todos los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová, su Dios, y los depositaron en montones. Segunda de Crónicas 35, 31, 4, 6. El diezmo es considerado por el pueblo de Israel una relación sagrada con Dios. Sus antepasados habían aceptado esta ley y habían sido prosperados. El diezmo no debe fallar en el templo. El diezmo es de los levitas son de Dios, escogidos especialmente para ministrar en su casa. La provisión de los levitas es el diezmo que es de Dios y él se lo da a sus servidores. Es la soberanía de Dios sobre su plata, sobre su 10ª parte. Algunos predicadores actuales incluyen el diezmo del tiempo, pero esto nada tiene que ver con la relación estrictamente económica o financiera, o de prosperidad material, o de riqueza, con la que Dios quiere agradar o enriquecer con su herencia a quienes sirve totalmente de corazón. Así el pueblo de Israel se dispuso a depositar su diezmo donde corresponde, y en ellas depositaron la primicia y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías, y el principal, y Semeí su hermano fue el segundo. Segunda de Crónicas 31, 4 al 6.
En los tiempos del profeta Nehemías, el pueblo de Israel se reconcilió con Dios después de su destrucción, como le había